Bueno, vamos a ver lo que son las reglas de badminton. Mi nombre es Alexis Villarreal Rodríguez, soy del grupo 602, llevo la materia con el profesor José Amando Flores Arias y vamos a ver el reglamento del juego de badminton. Definiciones: un jugador, que es cualquier persona que juega al badminton; el partido, que es el concurso básico en badminton entre los dos lados opuestos; individuales, un partido en que se juega uno contra uno, uno de cada lado de la cancha. En dobles es un partido que hay dos jugadores o una pareja de cada lado de la cancha. El lado servidor es el que tiene derecho a sacar, esto lo hacen mediante un sorteo. El lado receptor pues es el lado opuesto al servidor, el que recibe después de que el otro saque. Un punto es una secuencia de uno o más golpeos que comienza con el saque hasta que el volante deje de estar en juego, ya sea que caiga dentro o fuera de la cancha. Un golpeo es un movimiento de la raqueta del jugador con la intención de golpear el volante. La pista y su equipamiento. La pista debe ser un rectángulo trazado como en el diagrama A, que lo vamos a ver más adelante, según las medidas indicadas. Las líneas deben tener un ancho de 40 milímetros. Todas las líneas que demarcan la cancha deben tener ese ancho. Deben ser fáciles de distinguir y de color blanco o amarillo para que sean contrastantes con la cancha. Todas las líneas son parte del área que determina. Los postes deben de ser de 1.55 metros de alto sobre la superficie de la pista. Deben ser lo suficientemente firmes para que permanezcan verticales y mantengan la red tirante, como se estipula más adelante en la regla 1.10. Los postes deben ser colocados en las líneas laterales del juego de dobles, como se indica en el diagrama, que como ya dije lo vamos a ver más adelante. Los postes o sus soportes no deben extenderse hacia el interior de la pista, deben estar hacia el exterior. La red debe estar hecha de cuerda fina, de color oscuro y del mismo grosor que una malla. No debe ser menor de 15 milímetros ni mayor de 20 milímetros. La red debe tener 760 milímetros de anchura y al menos 6.1 metros de largo. La parte superior de la red debe estar bordeada con una cinta de color blanco de 75 milímetros. Debe estar doblada por la mitad sobre una cuerda o un cable que pase a través de la cinta. La cinta va a descansar sobre la cuerda o el cable. La cuerda o el cable debe ser de suficiente tamaño y peso para que se estire con firmeza a ras de toda la superficie de los postes. La distancia de la parte superior de la red a la superficie de la pista debe ser de 1.524 en el centro de la pista y 1.55 sobre las líneas de banda para el juego de dobles, y no debe haber ningún espacio entre los extremos de la red y los postes. Y aquí vemos lo que es la cancha. Vemos sus medidas, son 13.40 metros de largo la línea lateral. Las líneas de fondo que vienen teniendo son más de 6.13 metros de largo. Y estas son las zonas que demarcan cada cuadro. Este es de 72 centímetros, 3.68, 1.98 metros. Aquí va en medio lo que es la red, y luego después otros 1.98, que es cada espacio que hay después de la red para cada cancha, y ya los cuadros donde deben estar los jugadores. Esto miden de largo 3.88 metros. Es el cuadro izquierdo de saque, el cuadro derecho, y la línea corta de servicio, aquí la vemos, y cada saque se hace en diagonal, que eso lo vamos a ver más adelante. Los volantes o el gallito, este debe estar fabricado, puede ser natural o puede ser sintético. Normalmente se usa en los partidos el natural, y el sintético se usa más para entrenamientos o prácticas o competencias no oficiales. El volante de pluma natural, debes tener 16 plumas fijadas a la base. Las plumas deben tener una longitud uniforme entre 62 a 70 milímetros, desde la punta hasta lo que es el final de la base. Las puntas de las plumas deben formar un círculo de 58 a 68 milímetros de diámetro, y las plumas deben estar aseguradas firmemente con un lindo u otro material que sea apropiado. La base debe tener 25 a 28 milímetros de diámetro.
y debes tener un final redondeado. El volante debe pesar aproximadamente entre 4.70 y 5.60 gramos. Normalmente ese es el peso que deben tener, y ambos deben tener el mismo vuelo. Ahora vamos con lo que es el sintético. El volante de pluma sintética, la falda o simulación de plumas en materiales sintéticos reemplaza lo que son las plumas naturales, como ya había dicho. Las medidas y el peso, la base viene siendo la misma, las medidas y el peso deben de ser con las anteriores reglas. Sin embargo, la diferencia de peso específico y el comportamiento de los materiales sintéticos es en comparación de que las plumas naturales pues tienen una variación de 10% que pues es aceptable, según lo que dice la regla. La prueba de velocidad del volante, esto es para probar si el volante es adecuado para que sea utilizado en el partido. Se emplea un golpe de mano baja que hace contacto con el volante por encima de la línea de fondo. El volante debe golpearse con un ángulo ascendente y en dirección paralela a las líneas laterales. Un volante de velocidad correcta debe caer a menos de 530 milímetros, a no menos de 530 milímetros y a no más de 990 milímetros. Ese es el rango que debe caer de la línea de fondo opuesta, tal como indica el diagrama B, que aquí lo vemos. Aquí mide lo que son los 950 milímetros, 530, y acá ya vienen completando los 40 para que sean los 990. Es decir, que si el volante cae entre estas líneas, es fiable para utilizarlo en el partido, es correcto. Si el volante cae hacia acá o vaya antes de esa distancia, no es correcto utilizarlo porque no es adecuado. La raqueta. Esta debe conformar una estructura que no exceda los 680 milímetros de largo y 230 de ancho. Bueno, como decíamos, la raqueta debe conformar una estructura que no exceda 680 milímetros de largo y 230 milímetros de ancho. Las partes se describen en estas reglas. El mango, que viene siendo la parte de abajo, es la parte por la que el jugador debe agarrarla. El área de las cuerdas es la parte de la raqueta con la que se entiende que un jugador te va a golpear el volante. Esta es la parte de las cuerdas. La cabeza es la que rodea el área de las cuerdas, es el círculo que rodea todas las cuerditas. El palo que conecta el mango con la cabeza, que es el más delgado. Y la cruceta que conecta el palo con la cabeza, viene siendo esta parte de aquí. Bueno, aquí lo mencionan como garganta, pero viene siendo más o menos lo mismo. Debe estar libre de objetos adheridos o protuberantes, a excepción de aquellos utilizados específicamente para prevenir desgastes, roturas, vibraciones, etc. Y debe estar libre de cualquier dispositivo que haga posible que un jugador cambie materialmente la forma de esta. La regla número 5 es el equipo apropiado. El cumplimiento de normas. La Federación Mundial de Bádminton decide todo cuestión sobre si la raqueta, el volante o el equipo que se use para jugar cumple con las normas. El sorteo. Antes de que comience el sorteo se debe realizar, antes de que comience el juego se debe realizar el sorteo. El lado ganador debe tomar la decisión sobre la norma especificada en las siguientes reglas. Puede sacar primero si gana el volado. Puede sacar primero o puede elegir el lado de la pista en el que quiere comenzar. Y el lado que pierde, la persona que pierde debe entonces elegir la opción que resta. Si por ejemplo pierdes el volado y el otro ya eligió el saque, pues tú solamente tienes que elegir pues tu lado. El número 7 es el tanteo, que viene siendo la parte del puntaje. El partido se juega al mejor de 3 juegos o sets, a menos de que se haya acordado de otra manera previamente. El lado que primero gane los 21 puntos gana un set. Entonces, si el lado que consigue un punto, que consigue un tanto o un punto, sumará a un punto a su puntaje, a su tanteo. Uno de los lados gana el punto cuando el oponente comete una falta o el volante ya deja de estar en juego porque toca su lado de la pista, o en su defecto que el contrario le pega y cae afuera de la pista. Si el tanteo se empata a 20 puntos, el lado que primero consiga alcanzar una diferencia de 2 es el que va a ganar el set.
es decir, 22-20, 23-21, 24-22, etcétera, etcétera. Si el puntaje se llega a empatar 29-29, entonces ya no existe la diferencia de 2 puntos. Ahí el primero que logra hacer 30 puntos es el que va a ganar el set. El lado que gane el set va a sacar primero en el siguiente. El cambio de lado. Los jugadores deben cambiarse de lado al final de cada set. Al final del primer set, al final del segundo set, y si llega a existir el tercer set, se van a cambiar en ese último cuando haya acumulado los 11 puntos uno de los dos lados, uno de los dos equipos o una de las dos personas. Si los jugadores no cambian de lado en el momento que debe ser, conforme a lo que estaba estipulado, deben hacerlo muy rápido cuando se detecte el error. Y el puntaje se va a quedar como está. Por ejemplo, si ya se me olvidó hacer el cambio en el 11, vamos 11-8, seguimos, se me olvidó hacer el cambio, llegamos 13-8, ahí cuando esté el volante fuera del juego, o sea, cuando no estén pegándole al volante, ahí es donde debo hacer el cambio rápido cuando me dé cuenta. Eso también lo hace mucho, lo debe tener muy en cuenta el que está jueceando. El saque o servicio. Un saque correcto debe ser que ningún lado debe retrasar indebidamente el saque, ninguno de los jugadores lo debe retrasar cuando el servidor ya esté preparado. O sea, si el que va a servir ya está preparado, el otro no debe estar retrasando, no debe estar haciendo tiempo. Al finalizar el movimiento hacia atrás de la cabeza con la raqueta, el lado servidor ya debe comenzar a hacer el saque. Cualquier retraso en el comienzo del servicio debe ser considerado como un retraso indebido y pues deberá ser penalizado conforme la regla o lo que se ha estipulado por el árbitro. El servidor y el receptor deben estar colocados dentro de los cuadros de saque diagonalmente, es decir, derecho para un lado, derecho para el otro. Deben ser los opuestos sin tocar las líneas laterales de estos cuadros de saque, deben estar completamente en el cuadro, no afuerita, no en la línea, completamente dentro. Parte de los pies, tanto el servidor como el receptor, tienen que estar en contacto con la superficie de la pista completamente, en una posición que debe ser estática desde el comienzo del saque hasta que finalice el saque. Es decir, cuando ya tiene el que va a sacar, hace su posición, debe estar completamente plantado, igual el que va a recibir. El saque termina justamente cuando termina de dar el golpe, pasa a la red, ahí es cuando ya pueden estar en movimiento. ¿Por qué? Porque ya van a empezar los golpeos. Todo el volante deberá estar por debajo de la cintura del jugador en el instante que va a ser golpeado por la raqueta. La cintura debe ser considerada como una línea imaginaria que rodea al jugador. Como se mencionó, en algún momento se nos mencionó en la práctica, se está experimentando con la regla de 1.10, 1.20 metros. Aquí menciono 1.10, pero eso es meramente un tanteo porque no se sabe exactamente la medida, pero debe ser, normalmente dicen que es debajo de la cintura. En el momento de golpear el volante, el mango de la raqueta debe apuntar hacia abajo, es decir, que debe estar con cierto ángulo de inclinación. El movimiento de la raqueta del servidor deberá ser continuo hacia adelante hasta que se complete el saque. No puedes hacer de que vas a sacar y regresas, no, tienes que hacerlo ya continuo y pues como le pegues. El volante debe proyectarse hacia arriba la raqueta del servidor de tal forma que pase por encima de la red, si no es interceptado y cae en el cuadro del saque del receptor. Durante la tentativa de saque, el sacador no debe perder el volante. Si se le cae, pues pierde puntos. Cuando los jugadores estén listos para sacar, el movimiento hacia adelante de la cabeza de la raqueta del servidor es el comienzo del saque. Es decir, ya cuando moviste la raqueta hacia adelante, ya ahí es oficialmente el comienzo del saque, ya no hay marcha atrás. Una vez comenzando el servicio, se considera realizado cuando el volante es golpeado ya por la raqueta del servidor o cuando al intentar sacar el servidor pierde el volante. Eso ya lo habíamos comentado. El servidor no debe servir antes de que el receptor esté listo. Si bien se considerará que el receptor está listo si trata de devolver el saque, es decir, si está distraído el receptor,
el servidor no puede hacer el saque, a menos de que si ya trata tú como receptor de devolver, pues ya ahí se considera que ya estaba listo, aunque tú digas que no, pues ya oficialmente se cuenta como punto lo que vaya a suceder en esos golpeos. En el juego de dobles, las parejas deben situarse en cualquier posición de la pista, siempre y cuando no impidan la visión del servidor ni el receptor opuesto. Bueno, en la parte de lo que es la regla número 10, el juego de individuales, en las zonas de saque y recepción, los jugadores deben sacar y recibir en sus respectivos cuadros, como ya había comentado en algún apartado anterior. Los cuadros de saque de derecho es cuando el servidor no ha ganado ningún punto o ha conseguido un número de puntos en el juego. Es decir, deben estar en los cuadros derechos cuando se haga un punto par y en los cuadros izquierdos cuando sea un punto impar. Los jugadores deben sacar y recibir en sus respectivos de cuadros de saque izquierdo, lo que estoy diciendo, cuando el servidor ha ganado un número de puntos impar. Es decir, si va al partido 0-0, se saca de derecho. Si va al partido 4-1, se saca izquierdo, dependiendo pues ya cada a quién le corresponde el saque. En orden de juego y posición de la pista, durante un punto el servidor y el receptor golpearán el volante alternativamente de cualquier posición de su lado de red hasta que el volante deje de estar de juego. Alternativamente quiere decir que sea una. La puntuación y servicio. Si el servidor gana la jugada, sumará un punto a su tanteo o a su puntaje, valga la redundancia, y sacará de nuevo desde el otro lado de la pista. Es decir, el servidor saca desde el lado derecho, gana el punto, se cambia al lado izquierdo, al cuadro izquierdo, y el receptor por obvias razones también